¿Quieres aliviar todos tus dolores de manera mágica? Conoce la varita. Con este increíble instrumento, deja de sentir todo tipo de dolor físico. ¿Estás paralizado? La varita lo arregla. ¿Llevas años sufriendo de dolor de espalda? La varita lo arregla. ¿No puedes levantar los brazos más de 10 centímetros? La varita lo arregla. Acércate a tu médico más cercano y pide la varita. Tractor para los amigos. Y así es, como te vendían durante el siglo XVIII, una mentira. Una mentira que al parecer surtía un real efecto en las personas, hasta que el doctor Hegarth se cuestionó cómo realmente funcionaba este milagroso aparato. Decidió hacer un experimento, en donde colocó un trozo de madera escondido en un trozo de metal viejo, creando un tractor falso. Luego, con 5 pacientes, pasó este tractor y los resultados fueron favorables para 4, aunque el alivio era pasajero. Con esto, Johann Hari, estuve 14 años empastillado, con la supuesta respuesta a todos mis problemas, los antidepresivos, sin darme cuenta de que lo que estaba consumiendo no era más que una historia y una pastilla que me hacía engordar. El que llegó con una aguja a reventar mi burbuja se llamaba Irving Kirsch, quien durante mucho tiempo se creyó la misma historia que yo, e incluso la continuaba narrando a personas desesperadas como yo. Una historia tan bien creada por las farmacéuticas sobre cómo la depresión era un fallo biológico que venía contigo de fábrica y ellos milagrosamente tenían la solución. Niveles bajos de serotonina causan la depresión. No es la primera vez que lo escuchan, ¿cierto? Y tiene mucho sentido. Es el gobierno. ¿Cómo nos van a mentir para llenarse los bolsillos, cierto? Esta era la narrativa en donde la serotonina nos daba felicidad, y al tenerla baja, ellos nos vendían un trampolín que la disparaba. Lo que no teníamos en cuenta es que al estar en un trampolín siempre volvemos a bajar. Además, ¿cómo podemos confiar en una teoría que nació por una pista de baile accidental de enfermos con tuberculosis, siendo que el medicamento no solucionó para nada su enfermedad, pero les dio un shot de alegría momentánea? Llevando a la conclusión de que nunca hubo una base científica que cuidara las espaldas de los antidepresivos, y que nunca se desacreditó, porque en cierto sentido nunca se acreditó en un inicio. El doctor Hegarth nos abrió los ojos respecto a cómo al comprar un antidepresivo no solo nos vendieron una pastilla, sino que también una historia que determinaba nuestra reacción ante esta, descubriendo así el efecto placebo, cuyo efecto depende completamente de la confianza que se tenga en el medicamento. La misma confianza que tú colocarías si fueras herido en una guerra y tu médico te dice que te administrará morfina. Uno nunca imaginaría que solo te dieron agua con sal, ¿cierto? Eso es lo mismo que pensaron los pacientes de Henry Becker en la Segunda Guerra Mundial. Y aún así se tragaron una historia tan bien relatada que no llegaron a sentir ni el pinchazo. Pero espera, ¿cómo una historia va a ser más que una pastilla creada químicamente para ayudarnos? Si pasa por procesos muy rigurosos antes de ser comercializada. Bueno, esto mismo creía Irving. Así que hizo un estudio junto a su discípulo Guy Saperstein, en donde tenían 3 grupos. El primero con el antidepresivo, el segundo con una rica pastilla de azúcar y el tercero sin nada. Y con esto llegaron a la increíble conclusión de que no hacía nada. ¿Sorprendidos? Asimismo estaban Irving y Guy, en donde el 25% del efecto de antidepresivos era recuperación natural, el 50% era de la historia acompañada de un caramelo y el 25% restante eran sustancias químicas. Y así Irving se convirtió en el Sherlock Holmes de los antidepresivos, en donde el principal sospechoso de esta mentira recetada eran las farmacéuticas, que utilizaban como arma el sesgo de publicaciones, seleccionando solamente los resultados que le convenían. Lo que no era una mentira eran los efectos secundarios de estos químicos, en donde pasaban de engordar a problemas sexuales, sudar demasiado, aumentar el suicidio y el riesgo de comportamiento agresivo en jóvenes, el riesgo de la muerte por infarto, diabetes y en mujeres embarazadas el riesgo de abortos espontáneos, hijos con autismo o deformidades físicas, sin nombrar la abstinencia. Con todo esto, Irving llegó a la conclusión de que no hay prueba real de un desequilibrio químico en el cerebro de la gente depresiva, ya que no sabemos cuál es el aspecto de un cerebro químicamente equilibrado. Pero toda historia necesita a alguien que cuestione toda teoría. Para Irving, este fue Peter Kramer, quien lo cuestionaba por no darle el tiempo necesario a los antidepresivos para surtir su efecto, en donde Irving lo comprobó y se dio cuenta de que, igualmente, el placebo funcionaba mejor. Luego, lo cuestionó con que los medicamentos hacían efecto en depresiones agudas, a lo que Irving respondió con que casi todos sus estudios eran en personas gravemente depresivas. Y por último, Peter Kramer lo cuestionó diciendo que las personas voluntarias para el experimento tendían a fingir el problema examinado, lo cual dejó anonadado a Irving, ya que estaba diciendo que tanto sus estudios como los de Peter no valían nada. Pero bueno, volviendo a mi historia, luego de hablar con una infinidad de científicos, me tomé con Joan Cacciatore,
en donde junto a una taza de café me compartió cómo el haber perdido a su hija la llevó a formarse como psicóloga clínica. Aquí es donde ella se percata de que la gran mayoría de sus pacientes diagnosticados con depresión se encontraban pasando por un duelo y que este diagnóstico los llevaba a cuestionar de sus sentimientos y dudar de sí mismos. Esto la llevó a ser la mayor hater del DSM y a cuestionar la comunidad científica, la cual, al darse cuenta de este error, crea la notita al margen de la excepción del dolor. Joan afirma que el duelo existe porque antes hemos querido, y negar esto nos hace menos humanos. En vez de negarlo, debemos resignificarlo. Luego de esta notita al margen, comenzaron a cuestionar si este diagnóstico se podría también deber a otras circunstancias además del duelo, a lo que el DSM contestó con un cambio por la notita al margen a un pie de página muy vago para eliminar esta contradicción. Luego de esto, en nuestra conversación en una mesa de cafetería, Joan me abre los ojos y me relata cómo los síntomas son solo mensajeros de un problema más profundo y que en ocasiones lo único que se puede hacer por alguien es abrazarlo.